Gloria al Señor. Dios bendiga a toda la amable audiencia de Goel Radio y también Goel Televisión. Para nosotros es un gozo poder estar con ustedes compartiendo en esta bella mañana la bendita palabra del Señor. Le invito para que estemos orando, para que el Espíritu de Dios nos guíe a poder entender los misterios del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te honramos porque tú eres bueno, Dios, y para siempre son tus misericordias. Damos gracias por darnos esta oportunidad, Señor amado, de poder predicar el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y nos das esta bella oportunidad de poder llegar a muchos hogares, familias, vidas, donde, oh Dios Todopoderoso, se reúnen para escuchar tu bendita palabra en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Dios del cielo, y nos permite, Señor amado, poder nosotros transmitir este evangelio, que es la única opción y oportunidad que tiene el hombre para poder, Señor, poder ver tus maravillas. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Qué bueno es poder estar aquí en esta mañana. Vamos a buscar en el libro de Hechos, acompáñenme. Capítulo 28, Hechos capítulo 28, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos que estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, oiga esto, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Quiero compartir en esta mañana bajo el tema: cambiemos el concepto malo que la gente tiene del evangelio. Le repito, cambiemos el concepto malo que la gente tiene del evangelio. El apóstol Pablo, junto con un sinnúmero de personas, partieron directo hacia Roma. En el capítulo 27, verso 1 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonia, de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Hallando allí a un centurión, una nave alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días de paso y llegando a duras penas frente a Gión, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Asia. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber ya pasado el ayuno, Pablo,
les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y sudeste, e invernar allí. Pablo estaba preso. Había pasado 2 años por causa del testimonio de Jesucristo. Después de 2 años se decide que el apóstol Pablo, como ciudadano romano, en aquel conflicto que tuvo con los fariseos y aquel conflicto que tuvo con ciertos judíos, él apeló para presentarse delante de César y que su caso fuese expuesto a César. Después de 2 años de estar preso, se decide que el apóstol Pablo tiene que viajar a Roma. Alquilan una nave comercial. Pablo, acostumbrado por experiencia, que ya había navegado muchas veces en sus viajes misioneros, él trató de dar un consejo, de dar una amonestación, porque vio el peligro que podía presentarse en alta mar. Las Escrituras dicen que tanto el centurión como el capitán, el dueño del barco, echan a un lado el consejo del apóstol Pablo, porque al final de cuentas Pablo era un simple preso. ¿Qué iba a saber Pablo más que el capitán? ¿Qué iba a saber Pablo más que de pronto los mismos marineros que estaban en el barco? Así que el apóstol Pablo, su consejo no es escuchado. Recuerde que Pablo trató de dar un consejo desde el punto de vista de su experiencia. El apóstol Pablo en ningún momento dijo: Dios me mostró, Dios me reveló, sino que Pablo dio un consejo desde el punto de vista de su experiencia. ¿No escucharon al apóstol Pablo? Verso 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Esta parte importante, y aquí quiero dar un consejo a aquellos hombres y mujeres de Dios que le están sirviendo al Señor y que tienen muchos años de experiencia en el camino, y que debido a tantas circunstancias han adquirido sabiduría, entendimiento, y porque a veces menospreciamos a las personas que tienen años. Y yo he escuchado mucha gente que dicen: esto no es de años, esto no es de tener 20 ni 30 años, y sí es verdad, la salvación no tiene que ver con años, pero amado hermano, no es lo mismo el que tiene 1 año en el Evangelio que aquel que tiene 20, que aquel que tiene 30. No es lo mismo una persona
que está recién saliendo de la escuela de manejo que aquel que tiene 30 o 40 años estudiando. Alabado sea Dios. O en la práctica del manejo. No es lo mismo, hermano mío, un recién graduado de la medicina con aquel que tiene 30 años de experiencia. No es lo mismo una persona que tiene un mes de casado con aquel que tiene 40 años de casado. El apóstol Pablo en el principio trató de darles un consejo, trató de amonestarles, trató de decirles, ciertamente les conviene mejor quedarse, porque veo por la experiencia, lo Pablo está diciendo, que la nave va a ser de perjuicio. Y Pablo dijo, y aún nuestras propias vidas pueden perderse. Pero no quisieron escuchar a Pablo, porque de pronto Pablo no tenía los títulos que tenía el capitán del barco. De pronto el apóstol Pablo pues no era el dueño del barco, y el dueño del barco, como era un barco comercial, él le interesaba, era que le pagaran su dinero y transportar a esos presos y llevar la mercancía. Así que desechan a Pablo, pero me gusta la actitud de Pablo. Pablo no peleó, Pablo no se puso a contender, Pablo no se puso a discutir. El apóstol Pablo no dijo, pero ¿cómo? Ustedes van a rechazar al apóstol, van a rechazar al hombre que ha visto muerto, resucitado, al hombre que Jesús se le apareció. Pablo no discutió, Pablo no se puso a pelear con ellos. El apóstol Pablo no dijo, ustedes van a ver cuando les pase. No, simplemente Pablo tomó la actitud de callarse. Pablo tomó la actitud de estar en silencio. Pablo tomó la actitud de estar humillado. El apóstol Pablo sabía que la oportunidad de Dios vendría para su vida. Y así fue, tal cual como Pablo lo dijo, así ocurrió. Un huracán los azotó, quedaron a la deriva, quedaron sin esperanza, buscaron para ver si veían una luna, para ver si veían sol y estrella, como era la forma como ellos se guiaban, y nada. Así que todo el mundo está desesperado, están los presos desesperados, están los soldados desesperados, el centurión, el capitán, el dueño del barco, los marineros, todo el mundo está desesperado, alabado sea Jesucristo. Pero dentro de esa barca había alguien que, aunque alabado sea Dios, también era humano, y aunque también podía sentir los embates, y aunque también podía sentir el fuerte huracán, tenía su esperanza y su confianza en el Dios vivo. Y Pablo ahí esperó tranquilo. Entonces Pablo, cuando ya lo vio que tenía muchos días sin comer, cuando ya lo vio que tenía muchos días en angustia, alabado sea Dios, esa noche él esperó el tiempo. Porque eso es lo importante. Esperar el momento de Dios. Porque hay gente que se desespera. Hay gente que no sabe esperar. Y a veces uno se convierte, por ejemplo, y llega a la casa a hablar de Cristo y nadie lo quiere escuchar. Lo desprecian. Lo miran como un loco. Espera el tiempo. Espera el momento. Hay gente que una vez se trata de darle un consejo, que se van a casar, y de la experiencia uno trata de darle un consejo y no escucha. Nada. No, esa es, hermano. Dios me habló. O ese es. Pero mira, tú no ves que es yugo desigual. Tú no ves que es inconverso. Tú no ves que no es una persona que tiene el mismo espíritu tuyo. No, ese es porque Dios me reveló que lo va a convertir. Y no escuchan el consejo. No escuchan la advertencia. Y se casan. No tiene que esperar. Llega un momento de honra. Llega un momento, hermano mío, donde Dios hace que tu vida resplandezca en medio de las tinieblas y oscuridad que te rechazaron. El momento de Pablo llegó. Y ahora Pablo se para no de la experiencia. Ahora Pablo se para no de lo vivido, sino que esa noche tuvo una experiencia con el Señor. Un ángel se le apareció. Y mire las palabras de Pablo. Esta es la palabra que me encanta. Alabado sea Jesucristo en esta hora. Dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Estaban desanimados. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César.
Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pocas palabras, el Señor le está diciendo a Pablo, mira Pablo, el capitán de este barco soy yo. Yo tengo el control de este barco y te voy a delegar a ti para que seas mi subcapitán, por así decirlo. Se puede usar la palabra. O para que seas tú el que dirija de aquí en este barco. Ya no es el capitán, ya no es el centurión, eres tú. La responsabilidad de todas estas personas la tienes tú. Como tú, tu casa, la responsabilidad la tienes tú. Tú eres sacerdote. Tú haces que esos vientos de adulterio que azotan todavía estén allí. No te vas a levantar tú a pelear por los tuyos, por tu casa, por tu familia. A resplandecer como la luz que tú eres. A luchar por lo que Dios te ha dado. A combatir. A tomar la autoridad que Dios te ha dado a ti. Somos cabeza, no cola. Tenemos el poder y la autoridad para echar fuera al diablo, a los demonios. Pablo era un peso encadenado. Pero bien, llegan a la isla, el tema. No se olvide el tema. Cambiemos el concepto malo que la gente tiene del evangelio. A la gente con Pablo. Pablo cayó en gracia. Recuerde que iban a matar a todos los presos cuando la nave tuvo pérdida. Los soldados iban a matar a todos los presos para que no se escapase ninguno. El centurión, que ya se lo había ganado Pablo, evitó la muerte de los presos para preservar la vida de Pablo. Se cumple lo que el Señor le dijo. Te he dado a todos en preservación de vida. Así es que Pablo, por causa de él, los presos son salvos. Llegan a la isla. Voy a hablarte más para que entiendan bajo qué estado ambiente llegaron. Llega Pablo, que ya es el que está dirigiendo. Pero yo estoy seguro que el capitán no está muy contento. No está muy contento con Pablo. Pablo lo desplazó. Al final tuvo la razón. Están los soldados que son un poco escépticos. Están los presos que están con Pablo agradecidos porque Pablo es salvo. El centurión contento con Pablo. Los marineros. Había mucha gente ahí agradecida. Entonces llegaron a la isla, este ambiente. Cuando llegan a la isla, estando ya a salvo, entonces saben que la isla se llama Malta. Pablo, su carácter de humildad, sencillo, a pesar de todo lo que Dios estaba haciendo con este hombre, su carácter permaneció, fue a recoger unas leñas para echarla en el fuego, y cuando el calor se acerca a la leña, sale una víbora, se le prende a Pablo en la mano, y cuando la víbora se le prende a Pablo en las manos, es aquí donde viene el tema. 4, verso 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. Oiga, están diciendo que Pablo es un asesino. De pronto la circunstancia, la apariencia, eso era lo que mostraba. Era un preso. Los naturales no sabían quién era Pablo. No lo conocían. No habían visto manifestaciones. No habían visto frutos de Pablo. No habían visto. Lo que están viendo es una ropa de preso y unas cadenas de preso. Y cuando la serpiente lo pica a él, a pesar de que está haciendo una acción buena, a pesar de que está haciendo una acción de mucha sencillez, la víbora lo pica a él, no picó a los asesinos, no picó a los ladrones, dijo que pica a Pablo. Aleluya. ¿Y por qué será? Bueno, porque hay veces que nos pasan las cosas a nosotros y hay gente que no lo entiende. Hay gente que no comprende que todas las cosas a los que ayudan para bien, a los que aman a Dios, les ayudan para bien. Entonces hay gente que dice: oye, pero ¿por qué me pica a mí la víbora? ¿Y por qué no le pica a aquel ladrón?
¿Por qué no le pica a aquel asesino? Me pica a mí que soy hijo de Dios. ¿Por qué me botan a mí del trabajo? ¿Y por qué no votaron a aquel que se está portando mal? ¿Por qué se me mueren los hijos a mí? Y no se le mueren a aquel que es un adúltero. Hay gente así, que cuando no entienden que las víboras a veces nos pican, es para Dios glorificarse y mostrar su poder y su gloria. A veces cuando Faraón se endurece más, es porque Dios quiere que tú muestres el poder del evangelio. Cuando a veces las circunstancias se nos vienen encima y sentimos que el techo se nos cae encima, muestra el evangelio. Que la gente vea el evangelio que tú tienes. Buenas noticias, buenas nuevas. Que la gente vea la paz y el gozo que tú tienes en medio de esas circunstancias. Que la gente pueda ver verdaderamente que tú eres luz en este mundo. Una vez fui a un pueblo y un hermano me pregunta, hermano, ¿cómo están las cosas? Y yo, estamos en victoria. Estamos en triunfo. Y me dice, hermano, pero no hay que negar la realidad. Yo, tú, tu realidad, yo, mi realidad. Tu realidad es que tú estás con el techo que te está aplastando. Mi realidad es que Jesucristo venció el mundo. Esa es la realidad que debemos vivir. Mientras los demás viven ahorcados, muestra el evangelio. El evangelio es buenas noticias. El evangelio es buenas nuevas. Solo que me acuerdo que predicaba el evangelista Felipe. Cuando llegó a Samaria. Aleluya. Samaria que estaba llena de religión. Y aparte de la religión que van acompañadas, había un hombre mago. Porque religión y mago muchas veces van acompañados. Ahora la religión idolátrica, la religión que va fuera del contexto bíblico, va a acompañar la brujería. Eso era lo que tenía Samaria. Tenían pozos, tenían religión, tenían el pozo, las tradiciones, las costumbres, pero estaban sumergidas en las tinieblas y la oscuridad. Cristo ya les había sembrado la palabra. La semilla había quedado allá. Alabado sea Dios. Y de pronto ellos tenían esa esperanza en ese Cristo glorioso. Pero se enteraron que Jesús había sido crucificado. Se enteraron que Jesús había sido muerto, porque esa fue una noticia que se regó. Y de pronto los samaritanos estaban así. Oye, pero qué esperanza teníamos en Jesús, pero ahora que está muerto. Y estaban quietos. Pero llegó Felipe. Y cuando llegó Felipe, llegó con unas buenas noticias. La Biblia dice que Felipe fue predicando a Cristo. ¿Y cuál era la noticia? Bueno, la noticia era, mire, yo le vengo a hablar a ustedes de aquel que les predicó a la mujer, que le digo a la mujer que era una mujer que tenía 5 maridos y que les predicó a todos ustedes. Sí, Felipe, pero nosotros habíamos escuchado que él había muerto. Felipe dijo, sí había muerto, pero les tengo una buena noticia. Y la buena noticia fue que él estuvo muerto, pero resucitó al tercer día. Ese es el evangelio, un evangelio de testimonio, un evangelio de poder, un evangelio que se presenta no un Cristo flaco, no un Cristo raquítico, no un Cristo crucificado allí pegado a la pared que le tuvo huesudo. No, estamos hablando de un Cristo hermoso, estamos hablando de un Cristo bello, estamos hablando de un Cristo de poder que dejó la tumba vacía. Ese es el evangelio. Triste cuando hay quienes han presentado un evangelio diferente. Eso da tristeza. Y la gente tiene un concepto malo del evangelio. ¿Qué dijeron los nativos? Verdaderamente este es un homicida. Porque la serpiente lo picó. Es un asesino. Y se quedaron por un rato ahí, esperando que esa picadura trajera unos efectos a los cuales ellos estaban acostumbrados. Cuando alguien le picaba con este tipo de serpiente, yo estaba acostumbrado a que cayera sin hinchase y quedase muerto. Aleluya. ¿Sabes que hay gente que está esperando para ver dónde está tu evangelio? Hay gente que está esperando para ver si te convertiste o no te convertiste. Hay gente que está, cuando ve a un pastor nuevo que llega a un barrio, escúcheme, pastor, ¿sabe lo que piensa? Dice, vamos a ver para ver si este pastor es igual que el otro.
bandido que vino aquí y se acostó con la jovencita. La gente está así. Mi pastor, un pastor que yo tuve, él me dice que cuando él era jovencito, que se convirtió al Señor, él tenía en la cabeza el concepto de que la noche de boda, el pastor se iba con la ovejita que se estaba casando y ni comió. Pasó toda la noche así, pendiente en qué momento el pastor se iba con la recién casada, porque ese concepto lo tenía en la cabeza. Y como ese, hay una cantidad de conceptos que la gente tiene totalmente equivocado del evangelio. Hay gente que cree que el evangelio es aburrido. Hay gente que cree que en el evangelio lo que hay es un poco de flojos, bandidos y vagos. Hay gente que dice, se metió evangélico, se metió a flojo. Por una partida de flojos y vagos que están metidos dentro de las iglesias que no hacen nada. Y lo que la gente no sabe es que Pablo los reprendió y dijo, oiga esto para los que alcahuetean a esta clase de evangélicos. Pablo dijo, el que no quiera trabajar, que no coma. Es el que no quiera trabajar, Pablo dijo, que no coma, que deje la vagancia. Hay papás que le dicen a ella, tú te vas a casar con ese vago. Es evangélico, es un floso, no hace nada. ¿Qué concepto tiene la gente del evangelio? Hay veces que uno va, hermanos míos, a alquilar de pronto un local para montar una iglesia y lo primero que dice, ¿tú eres evangélico? No, señor, aquí hubo un evangélico y nos quedó debiendo 2 meses de luz, 2 meses de agua, 2 meses de esto y 2 meses de aquello. No quiero hablar con los evangélicos. ¿Por qué? Porque alguien, hermanos míos, dio un mal testimonio y la gente tiene un mal concepto del evangelio. ¿Qué hay que hacer? Cambiar ese mal concepto. Estamos esos pastores íntegros, hombres de Dios que amen al Señor y amen su obra y amen las almas, no que la devoren. Claro, eso lo dijo Cristo también, que muchos tendrán apariencia de piedad, lo dijo Pablo. Y Cristo dijo, por los frutos los conoceréis. Pero hay gente, hermanos míos, que lastimosamente se han dado a la tarea de dar un malos testimonios. Son cizañas, se parecen, pero no son. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar ese mal concepto. La gente nos tiene como gente antisociales. Que si están haciendo algo en la calle, que es beneficio de toda la calle, los creyentes no participan, no agarran una pala, no agarran una escoba. Hay padres, hermanos, que tienen un concepto, aleluya, del evangelio por culpa de sus hijos. Porque no han sabido presentar bien el evangelio. La Biblia nos da testimonio, hermanos, de gente, aleluya, que cambiaron el concepto malo que tenían. Un ejemplo de eso, hermano, fue Zaqueo. Cuando Jesús entró, aleluya, a ese lugar donde estaba Zaqueo. Zaqueo había ido a hablar de Jesús. Un hombre que estaba sumergido, hermano, en la tristeza. A pesar de que tenía plata. A pesar de que tenía dinero. A pesar de que tenía una buena casa. A pesar de que tenía una buena salud física. Zaqueo no tenía problema de enfermedad. Zaqueo no tenía problema de ropa. Zaqueo no tenía problema, aleluya, de comida. Todo lo tenía. El problema de Zaqueo era otro. Ese día yo que Jesús entró y dijo, hoy es el día que conozco a Jesús. Lo quiero ver nada más. Me han hablado tantas maravillas de Él, del Evangelio. Que el Evangelio es precioso. El Evangelio es lindo, hermoso. Y una cosa más bella en esta tierra que el Evangelio. Y Él fue a buscar el Evangelio, las buenas nuevas. Y se subió a un árbol y allí él nada más deseaba verlo. Nada más deseaba mirarlo. Ver si era verdad lo que le habían hablado de Jesús, que sanaba leprosos, que limpiaba a los que estaban enfermos de lepra, que levantaba al paralítico,
político que los publicanos recibían. Él quería ver si era verdad. Él era el jefe de la pandilla de los publicanos. No fue por dinero. No tenía. No fue por salud. Se montó en ese árbol. Quiere decir que atléticamente estaba bien. No fue por mujeres. Un hombre con plata le sobran. No fue buscando amigos. Tenía por cantidades, aunque fueran hipócritas, pero los tenía. Pero había un vacío profundo en el corazón de ese hombre. Se subió. Y lo más maravilloso, dice la Biblia, que Jesús lo vio. ¿Quién le dijo a Jesús que él se llamaba Zaqueo? Nadie. Jesús no tiene necesidad que nadie le diga cómo te llamas tú, Alejandro, o cómo te llamas tú, María, o cómo te llamas tú, Carmen. No, él no tiene necesidad que nadie te presente. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre por el Espíritu de Dios que está en él. Y le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que pose en tu casa. Ese hombre corrió y se fue para la casa con Jesús. Había sido tocado. Había sido cambiado su corazón. Estaba contento Zaqueo. Y estaba con Jesús. Porque estar con Jesús produce alegría. Ese día Zaqueo, aleluya, hizo comida, invitó. Se llenaron la casa de publicanos y de pecadores. Él era el jefe y todo ese día estaba en gozo y alegría, hermano, porque Jesús estaba en casa. Pero aquí hay un asunto. Mientras ellos están contentos, afuera la gente seguía con el mismo concepto y decían que Jesús había entrado a comer en la casa de un pecador. Ese era el concepto que tenían de Zaqueo. Y no era mentira. Era un pecador. Pero un pecador ahora cambiado, transformado. Pero ¿quién tenía que demostrar? Él. Y me gusta la actitud de Zaqueo, que es la actitud que el Señor espera que tú hagas a partir de hoy. Cambiar el concepto malo que la gente tiene del Evangelio. Cambiar el concepto malo que los hijos tienen de ti, que el padre tiene de ti, que la esposa tiene de ti, que el esposo tiene de ti, que tu mamá tiene de ti, que tu papá tiene de ti. Hay padres y madres que dicen desde que se convirtió nunca más ha venido por aquí. Nunca más, ni siquiera, alabado sea Dios, a traernos un bocado, nada, no lo hemos visto más. Desde que se metió evangélico nos abandonó. Hay gente que no quiere el evangelio por el mal comportamiento de muchos. Pero mira lo que hizo Zaqueo. Se puso en pie. Miró a Jesús. ¿Qué cuadro es ese? Y empezó a testificar. Estoy seguro que él, mirando a Jesús, hermano, estas palabras las digo yo. Señor, a mí nadie me dio una oportunidad de cambio. Ningún rabí, maestro, acreditado ha venido a mi casa. A mí todo el mundo me desprecia. Pero es un honor tener a Dios aquí en mi casa. El Emmanuel, Dios con nosotros. A Jesús hecho hombre. Dios hecho hombre. Aquí en mi casa. Me está dando una oportunidad. El Evangelio entró a mi casa. Entró las buenas noticias, las buenas nuevas a mi casa. Hay cambios. Tú fuiste el único que no me rechazó. Tú fuiste el único que me tomaste entre tus brazos, Señor. Y me diste la oportunidad. Por lo tanto, de aquí en adelante, Señor, cambiaré el concepto malo que la gente tiene de mí. Y empezó: ven acá, Pedro, ¿cuánto te debo a ti? 200, aquí tienes 400. Empezó a mostrar frutos. Oiga, ¿me va a decir usted que no? La gente cuando se fue de ahí empezó a regar. Zaqueo cambió. El concepto de ellos cambiaron. El evangelio transformó la vida de Zaqueo. Quiero ese evangelio, dirían muchos. Eso es lo que Dios espera.
No que peleamos con la gente. Mostremos el Evangelio. Si uno va a Lucas, capítulo 23, verso 1. Jesús está frente a un hombre malo. Pilato no era cualquier joyita. Verso 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pilato, hermano, es que esto es el Evangelio, hermano mío. Amigo que escucha, que ves, me escucha a través de Goel Radio, a través de Goel Televisión. Este es el Evangelio. Cristo está siendo acusado frente a su verdugo, frente a este hombre que es malo, perverso. Y no le digo ni mucho, ni discutió, ni se puso a pelear. Nada más le digo: tú lo dices, ya. Y mira lo que dice Pilato: yo no hallo cómo condenar a este hombre. Verso 6. Entonces Pilato, yendo a decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le reunió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Recuerde que Herodes y Pilato estaban peleados, y por causa de Jesucristo hasta estos dos se volvieron amigos. Es el Evangelio. El Evangelio hace, hermanos míos, lo que nadie puede hacer. El Evangelio a los enemigos los vuelve amigos. Entre los apóstoles de Jesucristo, ustedes lo saben, estaba Simón el cananista, estaba el publicano, Mateo el publicano. Habían gente que se tenían odio, habían gente celosa, habían gente que se tenían entre ellos mismos, hermano mío, ciertos rencores. Cuando Cristo llegó, ¡pum!, rompió la cadena. Ese es el Evangelio. Del Evangelio llega, trae vida, trae transformación, trae cambios. Pero se lo mandan a Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Oiga. ¿Ah? No fue la corona lo que le produjo alegría a Herodes, fue Cristo. Y crucificado, o a punto de ser crucificado, con su rostro, tú sabes, con la corona. Y, hermanos míos, ese es el Evangelio. Oiga esto. Porque hacía mucho tiempo que deseaba verle. Hay gente que desea ver el Evangelio. Hay gente que desea ver la luz que hay en nosotros. Por eso la Biblia dice que no se enciende una lámpara y se mete en un almud. No se mete en la estufa, en la cocina. No se mete en un baúl ni debajo de la cama. Sino que se pone encima para que alumbre. ¿Dónde está tu evangelio evangélico? ¿Dónde está el evangelio tuyo, cristiano? ¿Dónde está? En el trabajo, muéstralo. En la universidad, muéstralo. En el colegio, muéstralo. En la calle, muéstralo. En la casa, muéstralo. Muestra el evangelio que tú tienes. Alumbra como lo que tú eres, luz. Sal de ese encierro. Sal de esa oscuridad que la gente está diciendo: pero mira, desde que se metió evangélico es la persona más aburrida. No, el evangelio es gozo, paz y libertad. Eso es lo que es el evangelio. Oiga esto. Y le hacía muchas preguntas.
Pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole con una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Oiga, y se hicieron amigos y Pilato, Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mira todo lo que consigue Jesús. ¿Ah? Cuando uno mira el verso 32, mire esto. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el evangelio. Eso es el evangelio. Gente con rencor, con resentimiento, que no perdona. Por eso es que la gente tiene un mal concepto del evangelio. Este es el evangelio. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó. Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, oiga, que estaban colgados, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a vosotros. Hay un evangelio que dice: los dos injuriaban a Cristo, los dos. Es importante este análisis. ¿Por qué? Porque aquí nada más vemos que es uno. Lucas describe uno. Pero hay un evangelio que describe que los dos injuriaban a Cristo. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó aquí fue lo siguiente. Cristo, a pesar de lo que estaba padeciendo, porque en ese instante se estaba cumpliendo Génesis capítulo 3:15, donde la víbora estaba pegando en el calcañar. En ese instante la víbora, ¡pum!, lo estaba mordiendo. Sea Dios glorificado para siempre. Pero a pesar de estar siendo en ese momento herido en el calcañar, mantenía la misma altitud de lo que es el evangelio. No importa las circunstancias que tú puedas estar viviendo, siempre debes tener la misma actitud. No importa si te hacen mal, ama. Si te pegan aquí, pon la otra. Si te calumnian, ora. Pero hermano, la víbora me está picando, no importa. Que la víbora nos lance su veneno. Tenemos el antídoto contra el veneno. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La misma vida que Cristo mostró en la cruz. Muéstrala tú. No importa que estés arrastrándote. El evangelio es poder de Dios. Pero me deben plata, hermano. No importa. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Cambió. ¿Por qué será que este preso, después que injuriaba, también cambió? ¿Sabes por qué? Porque Cristo hizo que cambiara ese concepto. Haz tú lo mismo. Haz que la gente cambie el concepto del evangelio. Presenta ese evangelio puro y limpio, santo. Hoy esto es un relajo. Cuando la gente ve a un pastor, lo primero que dicen es plata.
Cierta vez predicaba yo en la cárcel, pero estuvimos ahí predicando durante 15 años. Un abogado me dice, hermano, eso da plata, voy a levantar mi iglesia, porque eso es lo que más está dando plata ahora. Y yo tuve que decirse, yo, sí, claro. Si vas con el pensamiento de robo, de corrupción, te va a dar. Yo no digo que Dios no bendice, yo no digo que Dios no prospera. No estamos predicando un evangelio de miseria, de evangelios completos. Pero estoy hablando del traqueteo, de las estafas, de los robos, que hoy en día, donde se está desechando el evangelio. Y cuando tú le dices a una persona, dale a Dios 1 millón para que Dios salve al hijo tuyo que está en la droga, ¿qué es eso? Estás quitando al lado la gracia, estás quitando el evangelio, estás quitando la expiación, estás quitando la justificación, que no es por obra, sino por fe, basado en la justicia que Cristo, o el cumplimiento de la justicia de Dios en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente que tiene que dar plata y que un pacto para que Dios lo sane? ¿Cuál es el evangelio ese? Ese fue el evangelio que dijo Pablo. Si otro viene predicando otro evangelio diferente, sea maldito. Pactos, dineros. Y lo ves cada día tú más millonario, multimillonario. Y la gente pasando hambre en las iglesias, donde no se practica verdaderamente la igualdad. A secciones de personas. ¿Qué evangelio es ese? A usted hablar con un pastor hoy en día, tienes que pasar como por 4 murallas, 4 paredes para poder hablar con ellos. La secretaria, la subsecretaria, la entesecretaria, el ente de esto y aquello, para poder hablar con tu pastor. Oh, pero dile a la primera secretaria, necesito hablar con el pastor que tengo un diezmo de 20 millones, pero tengo que entregárselo a él. Día libre. La gente que va a decir, esto es lo que son algunos plateros. Mira lo que hizo una persona una vez. Estaba enferma. Y el pastor de dicha iglesia nunca fue. Yo no sé si es pastor o el lobo, no sé qué será. Pero apenas ella vino y le dijo, pastor, tengo un diezmo en la casa, al día siguiente se presentó. ¿Y sabe lo que le dio la abeja? La única manera de que usted pueda venir es así. ¿Qué concepto va a tener esa mujer del evangelio? Dígame. Que estamos hablando de cambiar el concepto malo que la gente tiene del evangelio. ¿Quiénes son los que van a cambiar ese concepto? Los que son trigo, los que son luz. Tú y yo podemos cambiar el concepto malo que la gente tiene del evangelio, presentarle un verdadero evangelio. Así que yo voy a pedirte, por favor, sacude la víbora, sacude la víbora. Están esperando que tú te revuelques, están esperando que caigas hinchado, están esperando que caigas muerto. Sacude la víbora y quédate parado, que tenemos el antídoto. Demostremos que Cristo está con nosotros, no un Cristo alcahueta, no un Cristo de pecado, el Cristo vivo, el Cristo de poder, que cambia, que transforma, que liberta, que regenera, que cuando Cristo llega las cosas cambian y se transforman. Tenemos una multitud de gente alrededor. El capitán estaría así. Cayó Pablo. El dueño del barco estaría así. El centurión, ay, ¿qué pasó aquí, Pablo? Los marineros, ¿qué pasó? Los soldados, todo el mundo estaba mirando a Pablo. Quiero decirte algo, todo el mundo te está viendo a ti. En el barrio te están viendo a ti. En el colegio te están viendo a ti. En la universidad te están viendo a ti. Los vecinos te están viendo a ti. ¿Sabes por qué te están viendo a ti? Porque tú eres luz. Presenta bien el evangelio. No presentes piernas para que la gente te vea tus piernas, tus muslos, tu ombligo afuera. Tu poca vergüenza. Demuestra lo que hay en ti. Brilla con luz. Dios ha dado luz a ti. Mire esto. No, quiero ya ir cerrando. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que mencionan nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero terminar con esto.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Cambió el concepto el centurión. Hace años recuerdo que me vio alguien en Venezuela, después de haber salido de la cárcel, que me convertí. Nunca se me olvida, de hace 26 años. Y cuando me vio, ¿sabe lo que dijo? Verdaderamente que Dios existe. Eso es lo que tiene que ver la gente en nosotros. A Cristo. La Biblia dice que la única complacencia que tiene Dios es con Cristo. ¿Sabe por qué Pablo no cayó muerto? Jesús estaba en él. Y la víbora sabe que el único antídoto contra su veneno es la sangre de Jesús. ¿Tienes a Cristo? Si no lo tienes, inclina tu rostro y di conmigo: Señor Jesús, entra a mi hueso, entra a mi carne, entra a todo mi ser. Toma mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Perdona todos mis pecados. Y yo necesito hoy conocer el evangelio de vida, el evangelio de salvación, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Quiero tomar unos minutos para orar por aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que necesitan experimentar el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es poder y vida. Tu palabra es cambio y transformación. Y yo pido ahora que donde quiera vayan a ver este video y oír este audio, el poder sanador de las llagas de Jesús sanen todo tipo de enfermedad. Sanen todo tipo de enfermedad. Hay liberación. Ahora, Espíritu Santo, Espíritu de poder, liberta, sana, salva, regenera, cambia y transforma en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor y les invitamos para que usted siga escuchando. Y también les invitamos para que estén orando por la Federación de Iglesias de Sana Doctrina. Y tenemos nuestra sede aquí en Barranquilla. Les pedimos que por favor estén orando mucho para que Dios siga avanzando con este trabajo que se viene haciendo. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Su hermano Dainer Periñán Castro, evangelista del Señor, que les dice hasta otra oportunidad. O, mejor dicho, estaremos transmitiendo por ahí, ahorita en el ayuno, por Goel Radio. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Shalom, la paz de Dios.